Hola, buenas tardes y docentes que me acompañan el día de hoy. Vamos a dar comienzo a la plática. Voy a empezar a proyectar mi pantalla. Por favor, me avisan si ya pueden ver. ¿Todos pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Me pueden avisar, por favor? Permítanme un segundo, voy a permitir a otra persona. Ok, sí, se puede ver. Ok, mencionaron que sí. Ok, entonces vamos a dar comienzo a la plática del día de hoy, que se trata sobre el autismo. ¿Ok? Bueno, primero antes de comenzar, vamos a hablar sobre qué partes conozco del autismo. No sé si alguien por aquí nos pudiera comentar qué es lo que saben del autismo, no saben absolutamente nada, qué cosas han escuchado. Si algún participante gusta compartirnos, por favor. ¿No? Ok. Vamos entonces a continuar. Bueno, ¿qué es el autismo? Anteriormente se consideraba que era un rasgo de esquizofrenia. Mientras empezó a surgir las investigaciones sobre los trastornos y enfermedades mentales con el surgimiento del DSM-5. El DSM-5 es el Manual de Trastornos Mentales. Es número 5 porque se ha ido modificando a través de los años. Es conocido actualmente como el trastorno del espectro autista o por sus siglas TEA. Se define como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización, es decir, interacción social y comunicación, además de un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de los que se incluyen algunas restricciones sensoriales. Este concepto ha variado mucho desde sus descripciones originales. Es importante mencionar que a mí, por ejemplo, muchos maestros me dicen que últimamente han surgido mayores casos de autismo. No es que hayan surgido mayores casos, es simplemente que últimamente se ha escuchado más y que ahora los conocemos. Bueno, como lo mencionaba en el DSM, que es lo que nos va a guiar los parámetros para conocer los trastornos mentales, anteriormente en el DSM-4, el trastorno autista se encontraba dentro de todos los trastornos generalizados del desarrollo, acompañados por trastorno degenerativo infantil, el síndrome RED, trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el Asperger. Como vemos, el Asperger y el autismo eran completamente diferentes en el DSM-4. Actualmente en el DSM-5, que es el que nos rige, estos solamente se engloban dentro del trastorno del espectro autista. Y el Asperger está considerado como uno de los niveles, ya no como algo aparte. Lo podemos conocer también como una triada clásica, es decir, que hay una socialización alterada, trastorno de la comunicación verbal y no verbal, y repertorio restringido y estereotipado de conductas, que vamos a ir hablando de manera específica cada una. Ok, estas características están consideradas dentro del DSM-5. La primera se trata de la deficiencia persistente en la comunicación y la interacción social en diversos contextos. Es decir, nosotros vamos a observar en estas personas que va a haber un acercamiento social anormal, va a haber un fracaso de conversación entre ambos sentidos y va a haber una disminución de intereses, emociones o afectos compartidos. Hay también un fracaso en responder en interacciones sociales. Es la típica persona que nosotros vemos que al parecer está con su mundo, que parece que no está prestando atención o que no se encuentra presente cuando nosotros intentamos acercarnos con ellos o tener algún tipo de relación o comunicación. Ellos parece que son muy solitarios, que están en su mundo y que no les interesa o que no muestran algún interés por los estímulos de su alrededor. Otra característica es la deficiencia en las conductas comunicativas no verbales, es decir, permítame un segundo, voy a salir para agregar a otra persona. Buenas tardes, entonces bueno, continuaba que
Otra de las características es la comunicación verbal y no verbal poco integrada. Hay una anormalidad en el contacto visual y en el lenguaje corporal. Es decir, es muy difícil que una persona con autismo, principalmente cuando son edades tempranas, nos mantengan la mirada o haga contacto visual. Hay una deficiencia en la comprensión y el uso de los gestos y una falta total en la expresión facial y de comunicación no verbal. Parece que están muy serios, si nosotros hacemos algún gesto no nos lo responden de manera adecuada. El autismo es muy conocido porque hay una alteración en las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que nosotros podemos ver principalmente en los bebés. Cuando nosotros cargamos a un bebé y le sonreímos, el bebé nos responde con una sonrisa también, o cuando hacemos algún gesto, el bebé lo imita. Cuando hay trastorno del espectro autista, estos rasgos se van a ver afectados. Otra característica también es cuando están intentando hacer relaciones interpersonales. Hay dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales, dificultades para compartir el juego imaginativo o hacer amigos y ausencia de intereses por otras personas. Para que ellos puedan tener o que ellos pudieran tener alguna interacción con sus pares, les cuesta bastante porque no conocen las normas básicas dentro de los contextos. Si es hora de comer, de que debemos mantenernos sentados, de que debemos mantenernos en una postura correcta, para ellos es muy difícil comprender estas partes de las normas y por lo tanto socializar con las demás personas. Otra característica también que es muy significativa en las personas con autismo son los patrones repetitivos. Podemos observar algunas estereotipas motrices, como por ejemplo el aleteo de manos, el mover las manos de un lado hacia otro, el tener algún comotín con las manos o con los pies también puede ser. Ellos suelen mucho hacer alineación de juguetes u objetos, mantenerlos por color, por forma y tienden por lo tanto a mover objetos de su lugar porque ellos tienen su propio patrón de cómo deberían de estar las cosas. También existe la ecolalia. La ecolalia consiste en repetir una frase una y otra vez. Por ejemplo, si yo estoy explicando hola, buen día, entonces la persona con autismo lo va a repetir hola, buen día. No es que lo esté haciendo solo, simplemente es una característica que distingue al autismo. También hay frases idiosincráticas. Estas son frases que no van de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. Por ejemplo, acá nosotros en USAID tenemos un chico con autismo. Recuerdo mucho en una actividad, estábamos hablando sobre las emociones y estábamos realizando mi año en píxeles. Yo les comentaba a los chicos que ellos podían colocar la emoción que quisieran. Hoy fue un día aburrido, hoy fue un día normal, hoy fue un día alegre, hoy fue un día triste, hoy fue un día que no supe cómo me sentí, por ejemplo, ¿no? Y yo les comentaba que si ellos querían agregar otra emoción o modificar alguna, lo podían realizar. En este caso, el chico con autismo, él me respondía, él me colocó ahí vía Spotify. Es una palabra que usualmente no encontraríamos como otros compañeros que me agregaban otras emociones. Entonces, nosotros lo asimilamos lo que quería expresar el niño, así como su grupo, ellos me decían, probablemente se refería a que era un día de escuchar música. ¿Okay? Entonces, a eso nos referimos en las frases idiosincráticas que no las encontramos generalmente en los contextos o algo que nos esperábamos que se pudiera describir. Otra característica también es la insistencia en la monotonía. Estos chicos tienden a ser muy rutinarios. Si nosotros cambiamos alguna de su rutina, va a existir una rabieta, va a existir una crisis en el alumno porque tienden a ser bastante rutinarios y a seguir su propia rutina exactamente como debe de estar. Ejemplo, si un chico asiste a clases toda la semana de lunes a viernes y de repente hoy le dice que mañana no hay clases o que pasado mañana no va a haber clases por alguna junta o por algún día festivo, entonces un, va a existir una alteración en el chico que puede reflejarse en un berrinche o en una rabieta, etc. ¿Okay? Tiene dificultades en las decisiones, hay patrones de pensamiento rígidos, hay algunos rituales de saludo. Si no le saluda al chico como él está acostumbrado, también puede existir alguna alteración. Hay una necesidad de seguir siempre en la misma ruta o de comer
alimentos de cada día. Podemos encontrar alumnos también que si todos los días comen una manzana verde, entonces todos los días se debe de comer una misma manzana verde, ¿de acuerdo? Es importante mencionar aquí que esta característica es muy diferente a lo que una persona tendría normalmente. Yo les comento, por ejemplo, a mis maestros, el hecho de que a lo mejor yo me sienta alterado a que me cambien la rutina, no significa que yo ya tengo autismo, y ni tampoco significa que tengo rasgos autistas. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí me afecta, a lo mejor no me gusta, a lo mejor me frustro, pero no va a ser en la misma medida que le pasará a una persona con autismo. Ok, siguiente es los intereses muy restrictivos o fijos que son anormales en cuanto a su intensidad y focos de interés. Por ejemplo, también nos encontramos con la hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. Las personas con autismo presentan mucha hipersensibilidad, ya sea a algunas sensaciones o puede ser al calor, a las temperaturas, al dolor, respuesta adversa a algunos sonidos, algunas texturas específicas, a algunos olores y además tienen fascinación visual por luces. Es cuando nosotros encontramos al típico chico que tiende, por ejemplo, a quitarse los zapatos, a quitarse la ropa, a querer quitarse cosas que le incomodan porque tienen esta parte de la hipersensibilidad. Cuando nosotros escuchamos también los cohetes, no sé si han visto videos donde afecta demasiado a estas personas con autismo por la hipersensibilidad. A nosotros, inclusive, muchas veces nos lastima. A esas personas les lastima como 3 o 4 veces más y por eso es que se les recomienda mucho mantener al chico alejado de todos estos estímulos que lo podrían estar lastimando. Bueno, los síntomas tienen que manifestarse en el periodo de desarrollo temprano, aunque pueden existir muchos casos en los que por las demandas sociales no pudimos observar estos patrones y que ya de adulto puedan ellos darse cuenta de que está pasando algo, se hacen estudios y hasta tarde o hasta adultos les puedan dar un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Los síntomas causan deterioro clínico significativo en el área social, laboral y en otros importantes para el funcionamiento habitual. Las alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. Es decir, no siempre el autismo va acompañado de alguna discapacidad intelectual. Incluso el Asperger, que es una clase de autismo, está considerado como uno de los que tienen características de un CI muy alto. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la parte intelectual. Y muchas veces ha pasado de que un adulto descubre que tiene este trastorno y entonces solito por su cuenta empieza a tener su diagnóstico y sus terapias. Y entonces hasta ese momento es cuando se da cuenta de que el porqué de muchas cosas que estuvieron pasando a lo largo de su vida. Bueno, vamos con el diagnóstico. A pesar de que nosotros conozcamos el DCM5, aunque lo hayamos leído 100 veces, aunque lo hayamos checado arriba y abajo y todo, nosotros como docentes no podemos diagnosticar a una persona con autismo. Esto tiene que ser meramente clínico, que puede ser por un psiquiatra, por un neurólogo, por un biopsiquiatra, etc. Personas que son expertas en el tema y que vayan a hacer una historia clínica muy cuidadosa mediante la observación, mediante la aplicación de los test, etc. Y estos generalmente se basan su diagnóstico en los patrones que marca el DSM-5. Bueno, aunque nosotros no podamos diagnosticar el autismo, sí podemos observar algunos signos de alarma, como docentes y como padres de familia, principalmente docentes que se encuentran en edades tempranas como lo es preescolar y primera parte de primaria. Es más evidente entre los 2 y 3 años, aunque en casos menores graves puede ser identificado desde los 6 o 7 años, cuando las demandas escolares y sociales suelen ser más complejas. Algunos de los instrumentos de diagnóstico son estos que observamos en este cuadrito de aquí. Estos son aplicados por los especialistas, aunque nosotros como docentes hay algunos cuestionarios muy sencillos que sí podemos responder como signos de alarma y poder mencionarle al padre de familia de que estamos observando algo que podría estar significando alguna otra cosa en el menor. Bueno, ¿cuáles son las causas? No existe una causa específica que pueda
existe de que podamos decir a la madre familia, si toma esto, seguro tiene autismo. Es un mito de que las vacunas en los niños causan autismo, eso es completamente falso. Se ha investigado que podría ser por genética, algunos genes pueden parecer estar relacionados con los trastornos del espectro autista. Por ejemplo, algunas mutaciones o síndromes que lo han detonado. Uno muy conocido es el síndrome de Rett, que por sus características físicas es como lo vemos en el recuadro de acá arriba. Además, perdón, de sus características físicas, la mayoría está acompañado por autismo. Últimamente las investigaciones también han demostrado algunos factores ambientales. Sin embargo, esto aún se encuentra en investigación porque no está confirmado totalmente. Ok, ¿cuáles son los síntomas genéticos relacionados con los trastornos del espectro autista? Son estos que están aquí. El principal es el síndrome de Prader-Willi, que lo presentamos de un 10 a un 15%. El síndrome de Angelman de un 42 a un 50%, y de ahí vamos hacia abajo, el síndrome X frágil. Todos estos síndromes tienen que ver con genética. El síndrome de Down ya baja de 5 a un 9%, síndrome de Cohen 45 al 50%. Ok, vamos a hablar ahora sobre los grados de autismo. Como les mencionaba, el autismo no siempre se caracteriza de la misma manera. Así como un chico puede tener mucha hipersensibilidad, podemos encontrar a un chico con autismo que a lo mejor no la tenga tanto. Por lo tanto, dentro del mismo autismo vamos a encontrar que hay una variedad. Y el DSM-5 lo clasifica en tres, que hay características más específicas, pero ahorita lo vamos a abordar de esta manera. Un grado 3, perdón, necesita ayuda muy notable. Hay una mínima comunicación social y hay una marcada interferencia en la vida diaria por inflexibilidad y dificultades de cambio y foco de atención. Generalmente a estos chicos se les recomienda asistir a un centro de atención múltiple porque el tipo de ayuda que necesita es muy constante y es casi completamente la asistencia de una persona en la vida de estas personas. El grado 2 necesita ayuda notable. Hay un marcado déficit o inhabilitación con respuestas reducidas o atípicas. Hay una interferencia frecuente en la relacionada con la inflexibilidad y dificultades del cambio de foco. Realizando las evaluaciones adecuadas, los especialistas nos irán mencionando si este tipo de persona puede asistir a una escuela regular o puede quedarse dentro de un centro de atención múltiple. Y en grado 1 necesita ayuda. Generalmente aquí podemos distinguir a las personas que se encuentran con Asperger, que es el grado más bajo de autismo. Estas personas van a necesitar una guía, una orientación, la mayoría tiene lenguaje y puede estar dentro de un aula regular sin problema. Vamos a ver un pequeño video de cómo es que pueden percibir las personas con autismo sus estímulos de alrededor. Permítanme un segundo, voy a aceptar a otra persona. Ok, entonces continuamos. Ok, no les pregunté si pudieron alcanzar a escucharlo, si no les voy a compartir el video. El niño va atravesando
un entorno normal que digamos nosotros atravesamos de manera diaria. Sin embargo, los estímulos, el ruido, las personas lo lastiman demasiado y entonces el chico tiene que huir de estos estímulos, por lo tanto empieza a correr, a veces algunos hacen rabietas y no significa que el niño esté haciendo berrinches, simplemente que los estímulos de su alrededor lo están lastimando demasiado. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento específico para el autismo. El autismo no se cura. Sin embargo, podemos recomendar algunas terapias que puedan mejorar el comportamiento y la comunicación de los niños. Pueden existir terapias de comportamiento, terapias educativas, terapias con la familia también, y algunas otras terapias en las que podemos encontrar, por ejemplo, equinoterapia, nado, por ejemplo, y en la parte de los medicamentos, esto tiene que ser específicamente también recomendados por un médico. La dosis y el tipo de medicamento va a depender del grado y de las características del alumno. Nosotros debemos atender estos medicamentos únicamente por conocimiento y cómo va a ser su respuesta dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque algunos medicamentos causan sueño, otros medicamentos causan otros efectos. Por ejemplo, del chico que yo les comentaba que tenemos, este medicamento puede causar alucinaciones. Entonces, pareciera en algunos momentos que el chico está platicando con otras personas o que está teniendo comunicación con alguien. En algún momento el docente puede decir que pues, está observando algunos otros rasgos, sin embargo, es simplemente un efecto del medicamento. Bueno, ¿cuál es la atención que nosotros debemos tener en la escuela? Como les comentaba, puede ser de dos maneras, en un centro de atención múltiple o en un SAER, dependiendo del caso. Y esto debe ser acompañado de un diagnóstico médico que nos pueda recomendar qué sería lo más factible para el alumno. Okay, un segundo, por favor. Ok, entonces, para los chicos que requieran de un CAM, de un centro de atención múltiple, las necesidades de apoyo van a ir encaminadas a sus prioridades que no tienen que ver tanto con contenido, sino que favorezcan a sus necesidades sociales, comunicativas, afectivas, sensoriales, motrices e intelectuales. Aquí, por ejemplo, nos encontramos una lista de actividades que nosotros deberíamos estar priorizando al alumno. Como vemos, aprender a relacionarse de forma más ajustada posible con los demás, aprender a respetar las reglas y el orden, aprender conductas prosociales que le permitan relacionarse y trabajar en equipo, ¿ok? Observamos que no estamos tanto en contenidos como sumas, como español, sino que nos basamos principalmente a la conducta y favorecer su comunicación. Cuando nos encontramos a alumnos con USAID, principalmente en primaria, podemos empezar con un poco ya de contenido. Por ejemplo, dependiendo del campo, en lenguaje de comunicación podríamos empezar con una lectura escrita, con la comprensión del lenguaje, conocimiento del lenguaje expresivo. En matemáticas, con el conocimiento de números, manejo del dinero, del espacio, del tiempo, razonamiento lógico-matemático, etc. Bueno, ¿cuáles son los recursos? 4 recursos básicos para promover el vínculo afectivo y el interés social de los niños por su maestro. Son estos que vemos aquí. El primero es la contraimitación. Este consiste en replicar las acciones que hace el niño. Acciones que nosotros podamos replicar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Con esto podemos poder conseguir sacar de ese estado mental en donde se encuentra el alumno completamente en su mente y no percibe los estímulos de su alrededor. El siguiente es el contacto físico-afectivo. Estas sesiones de vinculación deben implicar siempre constantes demostraciones de afecto sin obstruir la parte del espacio personal del alumno. El reforzamiento es muy importante el ser constantes y el poder observar las conductas que va teniendo nuestro niño. Y el juego recíproco. El juego va a ser fundamental en la atención con los chicos con autismo porque este nos va a permitir un vínculo entre el docente y entre los compañeros. Aquí vemos un ejemplo de lo que les mencionaba sobre imitación de algunas conductas. En la imagen número 1 vemos al chico con autismo que está completamente centrado en su mundo, está jugando, está apilando unas pinzas y la maestra se acerca, se sienta a un lado de él y comienza a realizar lo mismo. Observamos la postura
postura del niño está completamente diferente y la maestra está imitándolo, pero sin hacer ningún tipo de contacto. En el número 2, el niño observamos que su postura cambia un poco, empieza a observar que hay una persona a su lado y la maestra se empieza a acercar un poco. En la número 3, genuinamente el niño comienza a voltear a la maestra, observa que está haciendo lo mismo que ella. Y en el número 4 observamos una completa interacción, entonces ya el chico está interactuando con la docente y la docente ya puede tener su atención. También como estrategia tenemos las estrategias de anticipación. Como les mencionaba, cuando sacamos de rutina a los alumnos, esto ocasiona una fuerte disrupción en su estado de ánimo, en su programación, etc. Esto nos puede servir como una estrategia, es decir, yo le anticipo al chico qué es lo que va a pasar, por qué va a pasar, en qué momento va a pasar. Este es un ejemplo de anticipación de una niña que va a acudir al doctor. Entonces, con anterioridad, observamos qué es el doctor, qué es lo que nos va a hacer el doctor, cómo es que lo va a hacer y entonces ella se está programando para esta sesión. También es muy importante las experiencias en contextos naturales. Si bien dentro de las escuelas muchas veces favorecemos, por ejemplo, el uso de la tiendita, etcétera, que es muy funcional dentro de las escuelas, en el caso de los chicos con autismo también nos favorece mucho que el contexto sea real. ¿Okay? Por ejemplo, vemos en la imagen, un segundo. Por ejemplo, vemos en la imagen que la niña con autismo está tal cual en un puesto completamente de su contexto natural y está comprando, está haciendo uso de dinero. Observamos que interactúa con la persona, pide lo que ella quiere y el vendedor le está dando su cambio, le está dando lo que ella está solicitando. Este es otro ejemplo de experiencia en contexto real, conociendo el alrededor de su casa de la niña. Observamos en el número 1 que le está enseñando a cruzar la calle, que tenga que estar observando hacia ambos lados. En el número 2 se la está acompañando. Número 3 y 4 estamos observando que está conociendo cómo debe trasladarse. Muy importante, si observamos, la persona nunca suelta a la niña de la mano porque aunque le estemos enseñando reglas básicas, es importante también cuidar la integridad de los alumnos. Para la hipersensibilidad existen algunos instrumentos que nos pueden ayudar. En este caso, le están colocando algunos audífonos, algunos tapones en el oído, para que pueda bajar un poco la parte del ruido y los estímulos de su alrededor. En el número 4 vemos algunos de los instrumentos que son ocupados regularmente. Para la parte de las texturas también hay ropa especial para los chicos para que no puedan sentir tanto como cuando es muy rasposa, cuando tiene algunas texturas que pueden dañar al chico. En esta imagen podemos ver en las primeras que el chico cuando aún no tiene el dominio de agarre del lápiz, entonces podemos aplicar algunos métodos Montessori, como es el uso de algunos granos o por ejemplo, lo hemos hecho también con gelatina en polvo, y entonces utiliza directamente su mano para empezar con trazos. Acá abajo observamos que son unos protectores que pueden ser tanto para el calor como para el frío. Un apoyo que ha resultado bastante favorable en la atención con los chicos con autismo son las herramientas tecnológicas. Aquí podemos ver la mayoría de ellas y hay muchísimas más todavía. Dependiendo de qué es lo que queremos trabajar con el chico, puede ser atención, puede ser que veamos un tema en específico o dependiendo qué es lo que nosotros queramos estar interactuando con ellos. Muy importante y que también ha sido muy funcional el uso de pictogramas. Esta herramienta nos va a permitir empezar con la comunicación con el niño. Permítame un segundo. En la imagen podemos ver que están utilizando el pictograma para comenzar con seriaciones. Entonces, esta es una aplicación. Nosotros vamos mostrándole al chico el patrón y entonces se le pregunta qué imagen debe de seguir. Y aquí es como un tipo juego que el chico va realizando de manera autónoma. Estos son los pictogramas que están utilizando para únicamente trabajar seriación. Este ya es un poquito más específico para comenzar
con el lenguaje o con la comunicación. En este vemos que están practicando normas en el aula de casa. Es importante mencionar que los pictogramas no son dibujos cualquiera que una persona puede hacer, sino que son dibujos que ya están prediseñados porque son dibujos que son muy fáciles de entender. Observamos que el fondo debe de estar blanco y que debe de estar abajo la palabra escrita de manera correcta. Aquí vemos, por ejemplo, que este niño está aprendiendo con el uso de pictogramas a comunicar sus necesidades. Por ejemplo, está mencionando en esta parte sobre cómo comer utilizando sus pictogramas. Ya más avanzado podemos empezar a utilizar frases, expresar necesidades, ideas, qué es lo que le gustaría al niño, cómo se siente, etc. Y si lo observamos también desde el enfoque DUA, podemos observar que el uso de pictogramas no solamente nos favorece a los chicos con autismo, este también nos ha ayudado mucho con las personas con parálisis cerebral, con síndrome de Down, e incluso se podría usar también con todos los alumnos. Este es otro ejemplo de material que nos puede ayudar para las normas básicas con el chico con autismo. Está de manera visual la imagen y únicamente consiste en copiar y en colocar sus utensilios de manera correcta. Este de aquí ya es para empezar a conocer los números. Tenemos, por ejemplo, las cuentas, el número y utensilios de diferente espacio para que el chico lo pueda utilizar. Que es importante aquí rescatar que debe estar escrito correctamente, porque acá tenemos un 2 y acá abajo tenemos otro 2. Nosotros lo podemos entender, pero son dos números que se supone que son lo mismo y están escritos de manera diferente. Deben ser escritos como se deberían escribir convencionalmente, lo más parecido posible. ¿Por qué? Porque si yo lo escribo de esta manera voy a confundir al chico. De igual manera, este de aquí dice que sigue, sin embargo está escrito mal porque estos paréntesis, estos signos, perdón, están arriba y son dos. Sabemos que debe ser uno al final y uno al principio, y al final la carita porque también puede confundir al niño. Mi sugerencia es que si vamos a aplicar este tipo de instrumentos, los números o las palabras que queramos poner sean mejor impresas. Por ejemplo, también tenemos para el respeto de las áreas de manera contextual, que el chico pueda estar delimitado a algunas áreas que pueda utilizar. Por acá, por ejemplo, tenemos el rincón del saludo, entonces acá nos sentamos, nos saludamos, nos damos los buenos días. En otro lado tenemos el trabajo en mesa, cuáles son los materiales que utilizo, y acá observamos que también tenemos los pictogramas que señalan qué actividades se pueden realizar en este espacio. En otro espacio tenemos el desayuno, tenemos las partes y utensilios del desayuno y el pictograma. Y en esta, por ejemplo, tenemos de relajación, tenemos una colchoneta, utensilios y también el pictograma. Para favorecer el cambio de rutina, tenemos también el uso de agendas visuales. Esta de aquí son dos ejemplos, sin embargo, en la regla hay muchísimos ejemplos de cómo puedo hacer una agenda de manera visual. Mi sugerencia es que pudiera ser con fotos reales de la casa del niño, de cuando está desayunando, que sea foto de su mesa, que si toca su baño, bañarse, que sea foto de su baño para que el chico lo pueda relacionar de manera más adecuada. Para el cambio de conductas podemos empezar con la técnica del reforzamiento positivo. Por ejemplo, en este caso la niña quiere abrochar sus agujetas, pero se le está complicando, por lo tanto se le indica a la niña, si tú te logras colocar un tenis, yo te ayudo a poner el otro. Entonces es como la niña logra uno y ya la ayudante le ayuda con el otro. En el segundo la niña está expresando necesidades, cuando en otro momento la niña haría una rabieta por pedir agua, entonces se le enseña el uso de los pictogramas y cuando ella lo logra usar, entonces ya se le entrega lo que está solicitando. Para la propagación de la estereotipa, entonces aquí podemos observar algunos ejemplos. En el número 1 acá observamos que el niño quiere empezar a hacer una rabieta porque se le dijo que no o se le está indicando alguna conducta que no es apropiada. Entonces el niño observamos su cara que quiere empezar a hacer un berrinche, que quiere empezar a gritar, etc. La maestra lo coloca, lo toma de ambas manos. Entonces, en lugar de hacer la rabieta, la maestra lo incita
a brincar. Entonces en el número 3 se da cuenta que puede brincar. Y en el número 4 observamos que ya cambió su estado de ánimo, que iba a ser de enojo a una risa, en donde ya se está dando cuenta que está brincando. En la de abajo es un poco parecida. El número 1, el niño quiere empezar a hacer una rabieta. Entonces, este niño tiende a hacer rabietas moviendo mucho los pies. Y por lo tanto, el profesor lo toma de los pies, el niño se siente inmovilizado, entonces se empieza a acostar e incluso se puede quedar dormido. Ok, aquí les voy a ofrecer algunas herramientas que nos pueden ayudar con el uso de pictogramas, que insisto puede ser utilizado también para todos los chicos. Esta herramienta se llama Lazan y está realizada por las personas con parálisis cerebral. Aquí podemos nosotros buscar nuestro pictograma, le damos acá en buscar y podemos buscar una palabra en específico. Por ejemplo, si estamos viendo animales, nosotros acá escribimos animales y automáticamente nos van a aparecer una variedad de animales. Si yo quisiera algo de manera específica, también lo puedo escribir. O acá me aparecen algunas sugerencias, por ejemplo, ovíparo, animal terrestre, salvaje, carnívoro, etcétera. Le podemos dar clic y también nos lanza los pictogramas que son adecuados para estas personas. También si yo quisiera buscar algún material para un tema en específico, me voy en materiales, le doy a buscar y aquí puedo buscar temas. Hay una gran variedad de recursos que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, si quiero ver el tema del clima, lo busco así tal cual. Y me van a aparecer muchas actividades que dependiendo de lo que yo quiera estar trabajando, los puedo tomar. Entonces, por ejemplo, aquí quiero ver agenda diaria, comenzamos por el día. Entonces damos clic aquí y nos va a poder descargar todo el material ya con los pictogramas que nosotros queremos utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como parte final, es importante mencionar que el día 2 de abril es el Día Mundial sobre Concientización del Autismo. Cuando yo les platicaba a los chicos de mi escuela sobre este día y que está muy característico por el color azul, una niña se dio a la tarea de investigar por qué es el color azul con los chicos del autismo. Entonces ella nos explicaba que era porque el azul es como el match, en algunos días es tranquilo y en algunos días es más complicado. Y que así es como los chicos con autismo lo viven, en algunos días es más relajado y en otros días es más complicado. ¿Sale? Entonces, hasta aquí sería mi participación del día de hoy. No sé si alguien tuviera alguna duda o todo está claro. Como apps, porque se requieren para bajar las aplicaciones que les ayudan no sé si Sí, claro que sí, con mucho gusto, si gustan, yo voy a estar compartiendo la presentación, los materiales que presenté y también el libro que estuve basándome para la plática de este día. Entonces, yo lo voy a estar compartiendo con las personas que me hicieron favor de compartir mi plática y con mucho gusto se los hago llegar. ¿Sí? muchas veces. Gracias. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a todos por su atención y estoy al pendiente por si hay alguna situación más. Muchas gracias, maestra. Muy Gracias, maestra. muchas gracias, maestra, por invitarme. Gracias. Gracias por invitarme. Pues muchas gracias, maestra. Me gustó mucho su tema con las situaciones en las que nos enfrentamos. Sí, claro que sí, me gustaron unas leones. ¿Vale?
Gracias. Gracias, cuídense mucho a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.